Om Namaste. Quería haceros este pequeño vídeo para presentaros muy rápidamente los workshops, seminarios que estoy impartiendo relacionados con el Bhagavad Gita. Y como sabéis, si lo habréis podido ver, hay diferentes niveles de seminarios, pero os quería hablar del primero, de la introducción al Bhagavad Gita. Es un seminario dirigido básicamente a dos perfiles. Uno, cualquier buscador que desee indagar el camino del autoconocimiento, y el Gita es quizás uno de los libros más desarrollados y más avanzados de autoconocimiento. De hecho, se le llama un Moksha Shastra, una escritura de liberación. Y luego también para los profesores de yoga, porque entiendo que están transmitiendo un conocimiento importante que es el yoga, y en muchos casos se limitan a la parte del yoga físico. Y en algunos pocos más se limitan a las Yoga Sutras de Patanjali. Y el Bhagavad Gita ofrece muchísimo más a los profesores de yoga y por tanto a los alumnos de yoga. Es un seminario de introducción y presentaremos qué es el Bhagavad Gita, porque es importante estudiarlo, qué relación tiene con el yoga. Y nos centraremos en analizar los cuatro caminos que se definen, los cuatro yogas que se definen en el Gita, que son básicamente cuatro caminos. Es el Karma Yoga, que es el yoga de la acción desinteresada, el de trabajar por el bien de la humanidad. El Jnana Yoga, que es el de la meditación. El Bhakti Yoga, que es el camino de la devoción al Señor, del amor al Señor. Y luego el último y el más complicado y un camino de alta filosofía, que es el Jnana Yoga o el yoga del conocimiento. Haremos especial énfasis sobre todo en el Karma Yoga porque entendemos que es el más accesible para todos nosotros, ¿no? Y recordemos que son seminarios de introducción. El estudio del Bhagavad Gita implica muchas horas, mucho tiempo, mucha reflexión, mucha indagación interior, pero es una buena manera estos seminarios de introducirse a qué nos enseña el Bhagavad Gita. Rápidamente yo me presento, soy Pedro Nonell, llevo años estudiando el Gita, he hecho dos traducciones del inglés del Bhagavad Gita, una es esta, que lo tengo en el libro, el Yoga de la Sabiduría, que es en base a la versión de Gandhi, y luego traducido una segunda versión. Y aparte hace años, hace 30 años ya creé la Any Business School, y ya hace 15 implanté las enseñanzas del Gita en el modelo de gestión de la escuela basada en el Ahimsa y en el principio de Sri Ramakrishna Paramahansa de armonía entre religiones, que son dos principios que los vamos a encontrar en el Bhagavad Gita. Es decir, el Gita puede aplicarse en los tiempos de hoy. Es un libro totalmente actualizado, atemporal, y yo destacaría dentro del Gita lo que es la universalidad del Gita, perdón. Es un texto sagrado que yo creo prácticamente no tiene ningún dogma. Está abierto para cualquier tipo de creencia de cualquier practicante buscador. En fin, es un seminario interesante. Trabajaremos bastante con el satsang, o sea, trabajaremos en grupo, iremos leyendo los versos y comentándolos entre todos, para realizar, insisto, en una introducción a esta profunda e infinita sabiduría que es el Bhagavad Gita. Namaste, muchas gracias.